Hola chicos, ¿cómo están? Cordial saludo. Bueno, esta es la explicación de la clase de hoy para los que no estudiaron, para que por favor se adelanten. Nuestra clase de hoy radica en lo que fue la revolución industrial, listo, que va de 1780 a 1840, listo. Y vamos a centrarnos un poco en el contexto geográfico de la revolución industrial. Listo, acá podemos ver la isla de Inglaterra, ¿de acuerdo? Vamos a darnos de cuenta que el mapa nos ofrece que fue industrias, estas son las industrias tradicionales como la industria textil, la pequeña metalurgia, las cuencas de hulleras, las industrias metalúrgicas o mecánicas, etcétera, etcétera, ¿listo? Digamos que algo a resaltar fue que Londres va a ser esa ciudad diversa que va a tener esa gran cantidad de industrias en una sola ciudad. Y recordemos que de alguna forma, ¿por qué Inglaterra va a ser va a ser como el eje de la revolución industrial? ¿Por qué se desarrolla ya? Y es porque en los siglos 18 y 19, en los siglos, perdón, 17 y 18, ya Inglaterra había solucionado problemas como opinión política y religiosa, ya había construido una nación y ya tenía, digamos que, bastante tiempo de ocio para pensar. Y esa, digamos que, esa acción de pensar va a conllevar de que se geste la revolución industrial. ¿Listo? Situación que no tenían los demás países de Europa. Listo, por un lado tenemos que hablar de las protoindustrias y esto nos lleva a las hilanderas, que son estas máquinas que van a hilar a menor, bueno, van a generar mayor producción a menor tiempo. ¿Listo? En donde digamos que una de las caras de la revolución industrial es justamente la explotación infantil, que se va a ver muy envuelta y va a tener bastante protagonismo en esta época. Digamos que hay distintos autores que resaltan esta historia. Uno de estos va a ser Charles Dickens. También vamos a ver algunos en algunas, sí, digamos que cinemas de cinematografía de Charles Chaplin, perdón, etcétera, etcétera. Listo, Spinning Jenny es la primera máquina de hilar que la va a construir James Higginbotham. ¿Listo? James Higginbotham es el que va a construir la primera máquina de hilar, la Spinning Jenny, y con esto va a generar todo un cambio, listo, que más adelante va a convertirse en la industria textil. Lo segundo es la máquina de vapor, listo, la máquina de vapor de James Watt que utiliza el vapor del agua como una fuerza mecánica para trabajar, para el trabajo, listo. Digamos que en la primera revolución industrial, esta máquina de vapor va a ser utilizada para el barco de vapor, lo que es las locomotoras, los ferrocarriles, también van a utilizar la fuerza del vapor o del carbón también, por su defecto, pero este invento se generará precisamente en la segunda revolución industrial. Recordemos que estamos hablando de la primera. ¿Listo? Y este es James Watt, el creador o digamos el ingenioso detrás del sistema de la máquina de vapor. ¿Listo? Digamos que si bien explota la revolución francesa, perdón, la revolución industrial, vamos a la revolución burguesa. ¿Listo? Los burgueses que son aquellos que van a generar cambios en las propiedades de la tierra, ¿listo? Con su acumulación de capital, van a generar cambios en la propiedad de la tierra y se van a empezar a gestar los distintos barrios obreros. Entonces vemos acá la industria, pero más acá a este costado podemos observar lo que son los barrios obreros donde digamos las familias tenían, los niños por lo menos tenían trabajos, jornadas laborales de 12 horas y los adultos irían hasta de 18 horas, o sea, prácticamente todo el día consagrados en las fábricas. ¿Listo? A estos cambios de la propiedad en la tierra va a generarse una revolución agrícola. Anteriormente, digamos que toda la actividad agrícola se desencadenaba por los animales domésticos como los caballos, los bueyes. Ahora, para las granjas o el campo, va a ser la industria. Entonces, digamos que aparecen los primeros tractores, etcétera, etcétera, que van a trabajar la tierra y con eso de alguna forma van a poder cultivar muchos más productos, etcétera, etcétera. También la revolución industrial representa lo que es una revolución demográfica.
Listo, lo que va a llevar a una natalidad alta, una mortalidad, va a disminuir la mortalidad, digamos que por los avances de higiene y los avances de la medicina. Uno de ellos también acá hago un énfasis, y es la invención de la vacuna contra la viruela, que justamente se da en Inglaterra. Esto pues, posteriormente nos va a generar un gran aumento demográfico, y lo principal, listo, se produce el éxodo rural, que es donde las poblaciones campesinas migran a las ciudades, ¿de acuerdo? Entonces veamos un pequeño ejemplo. Para 1821, que es cuando ya se están consolidando las industrias, ¿de acuerdo? La población irlandesa, que ocupa una sexta parte, casi se duplica, migra a la ciudad inglesa, ¿listo? Eso también es para tenerlo en cuenta. Los fundamentos de la revolución industrial, ¿no? Por un lado, tenemos lo que es el mercado interno, que va a finalizar, va a entenderse como la acumulación del capital, el Producto Interno Bruto de un país, ¿listo? Lo que va a permitir que crezca como nación, como país. Y por otro lado, el mercado externo. El mercado externo se entiende como el colonialismo inglés, que va a tener colonia en Egipto, en India, en Canadá, en Jamaica, en Malta, etcétera. Listo, digamos que en todas estas distintas colonias va a haber presencia. Digamos que de 4 personas que hay en el mundo, uno es un súbdito de la reina Victoria. Listo, uno era inglés. Listo, de acuerdo. Ahora, las consecuencias que nos va a presentar el socialismo, listo, van a ser las distintas ideologías políticas, como el socialismo, el liberalismo económico, y uno de la literatura, como Charles Dickens, listo. En el liberalismo económico vamos a encontrar, digamos que en el liberalismo económico, chicos, vamos a encontrar todo lo que es las nociones o los pilares del capitalismo, ¿listo? Que se proponga, se promueve por un libre mercado, ¿listo? Lo que va a justificar el colonialismo inglés. Pero por el otro lado, el socialismo va a reivindicar la situación de la otra cara de la revolución industrial, que es la miseria a la que está expuesta el proletariado. ¿Listo? Entonces, siempre lo digo, que la revolución industrial hay que pensársela como una moneda que nos ofrece dos caras. Por un lado, la cara de la magnificencia, de la industria, del progreso, pero por la otra, la situación de miseria a la cual están expuestos los trabajadores, niños, niñas, etcétera. ¿Listo? Bueno, con Charles Dickens hay un Cuentos de Navidad que va a justificar justamente, o nos va a mostrar la realidad de cómo se vivía en épocas de la revolución industrial. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Les deseo de verdad un cordial saludo. Juiciosos, hasta la próxima.